bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Nati y estoy junto a mi esposo Timo. Hola, bienvenidos a todos. Estamos felices de poder arrancar con este primer episodio de nuestro podcast. Así es, y vamos a iniciar una serie que se llama Liderazgo que Inspira. Nuestra motivación para esto es poder brindarte herramientas de lo poco que hemos aprendido a lo largo de todos estos años liderando nuestra iglesia local y también en nuestros trabajos que tenemos equipos a cargo. Bueno, hemos adquirido algunas herramientas y decimos por qué guardárnoslas, ¿no? Sí, Queremos claro. compartirlas con todos ustedes. Sí, totalmente. La idea nuestra es también no solamente poder empezar con este podcast que estamos arrancando y estamos dando el puntapié inicial, sino también poder armar una red en donde formar este ida y vuelta, poder tener una relación con ustedes, en donde podamos aprender de las experiencias también de ustedes que creo que va a ser enriquecedora para todos. Entonces, si estás acá, te pido también que si te querés sumar, que puedas darle clic ahí a la campanita para que te puedas suscribir y te empiecen a llegar todas las notificaciones. Así es, y déjanos todos tus comentarios si querés sumar y aportar algo de lo que decimos o también sugerirnos temas o ideas para los próximos episodios. Realmente nos va a servir un montón. Bueno, nosotros vamos a arrancar con matecito de por medio. Vos también podés acompañarnos con tus mates o si estás en otra parte o no te gustan los mates, té, café, lo que quieras, pero sí está bueno que te pongas cómodo, que si querés anotar, vamos a dar algunos conceptos en cada episodio que pueden servirte un montón. Ahora, si llegaste hasta acá y decís, bueno, yo no soy líder, entonces este podcast no es para mí, no te vayas, porque realmente hay un mandato de parte de Dios para todos los hijos, para todos sus hijos, que es vayan y hagan discípulos. Y vamos a darnos cuenta que el liderazgo es acompañar, es guiar, es enseñar a otros, y eso es lo que hace alguien que forma discípulos, por lo cual el día de mañana tu misión es esa. Entonces te invitamos a que a partir de hoy ya empieces a adquirir herramientas que te ayuden a ejercer de forma más eficaz esa tarea que tenemos todos los hijos de Dios. Tal cual. Creo que justamente lo que venías comentando, hoy en día nuestro, no sé si no el legado, desafío o el objetivo que nos pusimos en este tiempo es poder inspirar a otros, es poder llevar y acompañar, darles herramientas y también aprender, porque entendemos de que la iglesia tiene que ampliar su pensamiento, su manera de ver, la visión que tenemos a veces del liderazgo está un poco contaminada, ¿no? Pensamos que el liderazgo tiene que ver con algo empresarial o por experiencias que quizás vivimos, no aplican hoy en día, pero el liderazgo, creo que Max Lucado decía, todo empieza y termina en el liderazgo. Y yo concuerdo con esa frase, con esa frase que decía Max. Por lo tanto, creo que el liderazgo es trascendental, no solamente en la iglesia, no solamente en el trabajo, sino también en la vida. No sé, creo que nosotros inspiramos y estamos siendo de influencia continuamente. Nos movemos y la gente nos ve y nos escucha, pero la gente va a prestar más atención a lo que te ve hacer y no a lo que le decimos. Nos vamos a acordar de lo que las personas hacen, no solamente lo que nos dicen. Entonces, creemos que el liderazgo no es solamente estar a cargo de algo, el liderazgo no es dar órdenes, el liderazgo es inspirar. Por eso esta serie se llama Liderazgo que Inspira. Así es. Y bueno, empezamos con la primera pregunta del episodio de hoy, que me la vas a responder vos, Timo. A ver, si podemos. ¿Qué menciona la Biblia sobre el liderazgo? Creo que la Biblia, como tal, la palabra liderazgo no aparece en todas las versiones, ¿no? Uh-huh. En alguna versión aparece obispo, ahora no recuerdo todas las palabras, pero dependiendo la versión en la que nos movemos, la Biblia cambia esa palabra con la cual se identifica. Pero creo que en la Biblia vamos a mencionar solamente 2 versículos que no habla del liderazgo como una palabra liderazgo, pero sí habla de la función de un líder. Y yo quiero que nos acompañen ahí si tienen para buscar en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Nati? Dice, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Y sabes que me encanta esa palabra.
Porque no es solamente que está diciendo, bueno, alguno quiere ser líder, no, está diciendo si alguno quiere, está buenísimo, pero está deseando una posición honorable. Y acá podemos hacer match con lo que decía Pablo también, no solamente ser obreros, sino qué clase de obreros estamos siendo. Y Pablo decía, obreros probados y aprobados. Y cuando estamos hablando de liderazgo, creo que tenemos que empezar a entender que trabajamos, no, perdón, la palabra no es trabajar, acompañamos, nos relacionamos con personas. Por lo tanto, tenemos que entender de que es una posición no solamente honorable, sino que no es tomar decisiones, mandar, sino cuidar. Creo que una de las características de un líder es que cuida a las personas. Sí, creo, perdón que Sí, te sí. interrumpa, es tomar conciencia de qué implica el liderazgo, porque como dijiste vos, Timo, quien es líder está a cargo o acompaña personas y muchas veces somos líderes y lo hacemos con muy buena voluntad, pero a veces esa buena voluntad no nos alcanza y con esa buena voluntad podemos llegar a lastimar, herir, ofender a las personas. Por tanto, tenemos que entender qué implica ser líder y tomarlo con la mayor responsabilidad que podamos. Totalmente, como dijiste, muchas veces quizás algunos pudo haber tenido una experiencia en donde se sintió ofendido o donde quizás por no saber manejar una situación ofendemos a las personas. A ver, todos cometemos errores, todos tomamos decisiones equivocadas, pero la idea es tratar de trabajar juntos y empezar a desarrollar herramientas que nos ayuden a cometer cada vez menos errores, porque quizás una buena acción, pero de una mala manera, puede repercutir en que la persona esa se aleje completamente del camino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, de que del otro lado hay una persona. Así es, y en Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27 dice, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Esta enseñanza la dejó Jesús a sus discípulos. Arrancó tranqui, ¿no? Entonces, ser líder es primero dijo, ser sirviente y yo creo que no es la imagen que tenemos, no sé. Y después esclavo, como que cada vez... No es la imagen que nosotros nos hacemos cuando dicen, bueno, a partir de ahora vas a ser el líder de, no sé, de multimedia, el líder de alabanza. Y lo primero que uno piensa es voy a tener el poder. Voy a tener súbditos y ahora van a hacer lo que yo quiero. Pero a veces tenemos ese concepto de no entender de que el liderazgo es servicio. Es estar para el servicio de uno más. Y yo creo que ese concepto tenemos que desarraigarlo de nuestra mente y de nuestros corazones, porque a veces lo tenemos, no lo decimos, y a la hora de lo que es la teoría decimos, no, es servicio. Ok, pero en la práctica ¿se nota que estás para el servicio de alguien? ¿O estamos solamente para dar órdenes? ¿O estamos solamente para estar en las primeras posiciones? Bueno, un poco nuestro objetivo con estos episodios es poder entender cuál es la figura de un líder, porque a veces tenemos una figura mental por situaciones que nos ha ocurrido en la vida y bueno, como nuestros padres son nuestros primeros líderes y fueron autoritarios, o nuestro jefe nos ha maltratado, o nuestro líder de iglesia nos ha ofendido o nos han ridiculizado, entonces quedó en nuestra estructura mental de que un líder es así. Pero siempre, por eso este primer capítulo me parece interesante, ¿qué dice la Biblia sobre el liderazgo? Porque esa es nuestra base, esa debería ser nuestra base. Total. Por lo tanto, si tenés un mal concepto del liderazgo, hay que volver a la Biblia, hay que volver a las bases y ver qué nos enseñó el líder por excelencia que fue Jesús. Y en este caso lo que nos está enseñando es liderazgo es servicio al otro. Y es más, después lo redobla y dice, es ser esclavo. y me parece que este concepto en el primer episodio me parece muy interesante. Sí, totalmente. Creo que, bueno, lo mencionaste recién, Jesús es el top de los líderes y nos enseña constantemente en cuanto al liderazgo. En Mateo capítulo 8, versículo 1, nos muestran donde un poco las cualidades, ¿no?, de los líderes. Y vamos a mencionar 3 que son los que estuvimos viendo. Y en Mateo 8.1 muestra
cómo era su liderazgo, ¿no? Y habla de que las multitudes, lo seguían a Jesús. Y una de las cualidades de un líder es tener ese no sé qué que provoca que la gente te siga. Y eso se desarrolla, no es algo que naces con eso. Bueno, hay personas que quizás lo tienen naturalmente por un don o algo, pero así todo hay que seguir desarrollándolo. totalmente. Cuando nosotros nos mencionan o automáticamente, nos designan como líderes, no es que las personas te van a seguir automáticamente. No es que a partir de ahora, bueno, todo el mundo te quiere, todo el mundo te ama, sos líder y todos te van a seguir, te van a apoyar. Y no es así. Bueno, de hecho nosotros acompañamos a muchos líderes en la iglesia y nos ha pasado esto, ¿no? De que una persona es nombrada líder en la iglesia y dicen, bueno, pero mis discípulos no me acompañan, no me hacen caso, no están motivados. Bueno, porque tenemos ese mal concepto. Bueno, desde el día en que me nombran soy líder. Sí, sos líder de papel, sí. ¿No? En papeles sí sos líder, pero después te tenés que ganar esa posición. Quizás el día 1 sos nombrado líder y recién el día 50 sos líder para ese grupo que tenés, porque la gente te conoce, empieza a identificarse con vos, empieza a decir, che, lo voy a seguir o la voy a seguir porque hay algo que quiero aprender de esta persona, ¿no? Y ahí te convertís verdaderamente en un líder. Jesús, las multitudes lo seguían, no por imposición de que a partir de ahora Jesús es el líder de toda esta multitud, simplemente porque empezaron a conocerlo y querían de lo que él tenía. Eso, ahí recién te convertís en líder, cuando la gente empieza a seguirte. Y algo que también tenía Jesús es que la gente lo seguía porque entendía y veía que Jesús era diferente, ¿no? Uh-huh. Por eso lo siguen, no diferente que era... tenía algo, no sé, que sobresalía, pero algo que sí mencionaban, decían que Jesús hablaba como quien tiene autoridad, dice la palabra. Y creo que a veces lo que nos falta para que la gente nos siga o para que la gente nos reconozca es poder tener esa cuota de confiabilidad, de cuán confiables somos para con las personas. De credibilidad. Credibilidad, totalmente. Otro ejemplo que encontramos de liderazgo en la Biblia es de David, el liderazgo de David. En Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2, nos nombra cómo David se convierte en un líder de 400 hombres. Pero acá hay algo muy interesante. No eran 400 hombres cualquiera. Eran despreciados por la sociedad, estaban ocultándose, eran como marginados, podemos decir. David se pone al hombro este grupo de gente y los empieza a liderar. Y lo increíble de esta historia es una historia de inspiración y motivación. ¿Por qué? Porque estos 400 hombres que estaban ahí como terminando sus días dentro de una cueva ocultos, después de unos años se transforman en los principales héroes de una nación. Y esto me parece increíble porque no solamente David logra inspirarlos y motivarlos, sino que nos muestra algo más sobre cómo ser líder, y es que el líder ve más allá de lo que ven los demás, ¿no? Hoy quizás vos tenés un grupo de gente y decís, son un desastre todos. Bueno, David le pasó exactamente lo mismo, pero lo que marcó la diferencia es que David vio el potencial de cada uno de ellos. Si bien para la sociedad ya eran un desastre y no tenían arreglo, David pudo ver más allá, pudo ver el potencial y pudo lograr que también esos 400 hombres lo vieran. Claro. Y marcaron la historia. Sí, marcaron la historia, pero ellos empezaron como despreciados y terminaron como héroes. Y ese puente que llevó a despreciados convertirse, llegar a ser los 300 hombres más reconocidos en cuanto a la batalla y demás, fue el liderazgo de David. Podemos decir que el liderazgo se convirtió en un puente para que las personas que hoy son despreciadas se conviertan en héroes. Y esa es nuestra función como líderes, ser un puente para conectar a las personas con su propósito. Ser ese puente, ser esa inspiración, ser esa motivación, ser esa persona que acompaña y que está al servicio. Y si vamos un poquito más allá, como dijo Jesús, que es esclavo. Así es. Y por último tenemos el ejemplo de Pablo. Esperá, hay muchísimos más, pero solo mencionamos 3 acá. Pablo, vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 2 al 7, nos cuenta cómo él entrenó y mentoreó a Timoteo
Y cómo Timoteo a su vez no solamente fue liderado por Pablo, sino también que hubo influencia de su madre y de su abuela, menciona la palabra. Como también, y esto me parece interesante para los que están viéndonos, en nuestras casas también lideramos. ¿Sí? Si sos padre o madre de familia, liderás a tus hijos. Y qué importante esto, Timoteo. A veces no es que tenemos un líder en la vida, ¿no? Bueno, tenemos muchas personas que ejercen de mentores para cada uno de nosotros. Por lo cual también acá hago esta salvedad. Bueno, quizás no sos líder en la iglesia, no sos mencionado líder, no sos líder en tu trabajo, pero créeme que en tu casa estás siendo de influencia para alguien, positiva o negativamente, pero estás liderando, por lo cual ahí tenemos que empezar a observar todos estos puntos bíblicos de los cuales estamos hablando y empezar a decir, che, ¿qué me está faltando? Porque aunque no lo quiera, yo soy de influencia para otros. Entonces, ¿qué cosas tengo que ajustar? ¿Qué herramientas tengo que adquirir? ¿Qué responsabilidad tengo que asumir? Porque a veces no tomamos dimensión de la influencia que somos para los que nos están viendo. Totalmente. Por eso consideramos que es relevante el liderazgo. Porque entendemos que el liderazgo es trascendental en una iglesia saludable, para que nosotros podamos desarrollar esos ministerios que muchas veces vinieron, nos dieron palabra y nosotros las tomamos y decimos sí, 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 pero necesitamos tener un liderazgo que pueda acompañar al desarrollo de esos propósitos, de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, en Mateo, capítulo 9, 36, habla de Jesús, dice, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Qué pensás de esto? Creo que respondiendo a la pregunta es, ¿por qué es relevante hablar de liderazgo en la iglesia? Porque la gente, si no hay liderazgo, andan como confundidas y desamparadas. Dice que Jesús las vio dispersas, las vio sin un norte, sin un propósito. Las vio como ovejas sin pastor, sin un liderazgo. Creo que es relevante hablar de liderazgo en la iglesia porque es instituido por Jesús, por Dios en la palabra, porque como vimos, Dios ha levantado personas para ser de guía a otros. No que sean importantes, no que sean jefes, sino que sean pastores que guíen a las ovejas a buenos campos, a comer, a descansar, a tomar agua. El pastor las guía para cuidarlas, para protegerlas. Ese es el liderazgo que necesita la iglesia hoy en día. Entonces podríamos decir que el liderazgo es pastorear, es cuidar. Acá Jesús también habla en un versículo, ahora no recuerdo dónde está en la Biblia seguramente, que cuando habla de las 99, y yo creo que ese es el concepto que tenemos que entender del liderazgo, cuando una persona asume esa responsabilidad del líder, se arriesga inclusive a costa de su propia vida. Se arriesga inclusive a costa de su comodidad, a costa de su descanso muchas veces. Y creo que tenemos que entender este concepto. El liderazgo es pastorear, es abrazar, es acompañar. Y acá Jesús lo enseña de una manera impecable. Dice, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión. ¿Pero por qué le tuvo compasión? Porque estaban confundidas y desamparadas, dice la palabra. Y creo que tenemos que tomar este versículo y analizar a ver cómo está siendo nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo está siendo como un pastoreo para con las personas, estamos teniéndole compasión, estamos viendo que están desamparadas, confundidas, estamos siendo una guía. Y creo que este punto de Jesús creo que es súper relevante y nos tiene que inspirar y motivar a poder desarrollar un liderazgo que acompañe a las personas, que abrace a las personas, que, como hablábamos desde el principio, que lleve del punto en donde hoy la vemos hacia donde Dios la ve. Y me parece interesante también recalcar la última parte del versículo que dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. La tarea es muy grande.
necesitamos gente que asuma este compromiso, que se ponga al hombro el liderazgo de las personas que no están siendo lideradas y acompañarlos, guiarles, ser mentores de ellos. Así que llegamos al momento de la conclusión y la primera pregunta que nos hicimos ¿es bíblico hablar de liderazgo? ¿Qué pensás? Te hice yo primero la pregunta. Creo que sí, totalmente, 100%. Y como hablamos al principio, quizás hay otros nombres. Habla de pastores, habla de obispo, habla de un montón de otras palabras, pero es una posición honorable. Es una posición honorable. Y creo que tenemos que tomarla como tal. Y entender que el liderazgo es bíblico y es puesto por Dios. De hecho, seguir a un líder es seguir a Dios, ¿no? En Deuteronomio capítulo 10, versículo 11 y después también en Josué 1, del 1 al 7, nos encontramos con versículos donde Dios le dice a Moisés, Moisés, necesito que guíes a este pueblo, necesito que me conozcan. Vamos a hacerlo a través de vos. Y Moisés se pone al hombro esta tarea y guía por muchos años al pueblo de Israel hacia el conocimiento de Dios, hacia el conocimiento de sus leyes, de sus mandatos e incluso, aunque no le salió del todo bien, hacia el destino de la tierra prometida. Moisés no pudo completar esa misión, pero Dios le dijo, quédate tranquilo. Tu misión la va a seguir tu sucesor va a ser Josué, quien fue su servidor. Totalmente, y creo que ese es a veces nuestra finalidad como líderes. Hay cosas que nosotros no vamos a lograr o quizás no es nuestra función hacerla, pero nuestra función es desarrollar personas que puedan lograr lo que Dios quiere con ellos. Y acá lo vemos claramente, empieza en Moisés, pero la tierra prometida la conquistó Josué. Entonces tenemos que preguntarnos, nuestro liderazgo bíblico tiene que tener sucesores, tiene que tener personas a las cuales nosotros inspiremos, motivemos, ayudemos a que se desarrollen. Quizás muchas veces como líderes vamos a ver nosotros un potencial que ni siquiera ellos mismos los ven y necesitamos ser esa fuente de inspiración, decir, dale, vamos por acá, es por acá, Dios tiene planes con tu vida, hay cosas que vos vas a poder conquistar y yo estoy acá para apoyarte, yo estoy acá para acompañarte. Con lo poco o lo mucho que puedo llegar a saber, vamos juntos. Y creo que esa es no sé qué decís vos. Sí, así es. Y bueno, como ya se nos va yendo el tiempo, pero esto es solo una introducción de todo lo que vamos a ver en esta serie. La Biblia está llena de menciones acerca del liderazgo. Tenemos que aprender de ella, aprender de los ejemplos que tenemos en la palabra y empezar de a poquito adquiriéndolos porque, como vimos hoy, es clave la función de un líder dentro de la iglesia y dentro del reino de Dios. Por lo cual, si llegaste hasta acá, wow, muchísimas gracias. Mucho aguante tuviste, pero bien. Pero esperamos que haya sido luz todo esto que estuvimos hablando para tu vida. Queremos agradecerte, pero también que sigas conectado con nosotros. Cada semana vamos a estar subiendo un episodio nuevo. Podés buscarnos también en redes sociales como Timo y Nati Podcast. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones. Bien, entonces, nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer esta semana claro, para aplicar lo que hoy aprendimos? Y creo que ese a veces es el desafío, ¿no? Bueno, está muy bien todo lo que dicen. Todo muy lindo. Pero, ¿qué hacemos? Entonces, si estás liderando discípulos, si estás guiando a personas, o si estás siendo parte de algún grupo en donde tenés un líder, agarrá la Biblia, agarrá la palabra, empezá a buscar, alimentate continuamente, que eso empiece a ser una lámpara para tus pies, para que vos puedas caminar, para que puedas correr, para que puedas desarrollarte. Necesitamos como iglesia entender de que no es tu iglesia local solamente, hay todo un reino alrededor en el cual tenemos que nutrirnos, tener esa nutrición corporal que nos enriquece a todos, tratar de ser una inspiración para alguien, empezar a ser ejemplo para alguien más. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, y necesitamos líderes probados y aprobados. Y en este tiempo
ponete metas cortas y empezá a decir, bueno, quiero mejorar esto, quiero empezar a desarrollar habilidades en el liderazgo. Como dice la palabra, elegiste una posición honorable. Y empecemos a tomar eso como algo que dijiste hace un rato, con responsabilidad y entendiendo que detrás de nosotros y abajo de nosotros, o al lado de nosotros, mejor dicho, no abajo, al lado de nosotros hay personas que están necesitando que nosotros asumamos esa posición de liderazgo. Ese compromiso. Totalmente. Cada episodio vamos a finalizar con una frase y en el día de hoy concluimos con una frase de Simon Sinek, un conocido escritor, que dice: el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo. Así que a tomar este compromiso y empezar a cuidar de los que tenemos a nuestro alrededor, y ahí ya estás ejerciendo el liderazgo. Totalmente. Te esperamos la semana que viene. Gracias por quedarte con nosotros. Que andes muy bien. Chao.